Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Eureka Inspiring Podcast. Hoy estamos desde Lima, Perú. Estamos gracias a una invitación del SEC, el Consejo Empresarial Colombiano, en uno de sus grandes eventos. Ya saben ustedes que nuestra empresa, Arquitectura de Marca, abre operaciones ahora en Perú y por eso estamos por aquí comprendiendo un poco el mercado, analizando, hablando con nuestros clientes. Y hemos estado en una conferencia muy especial con David Tolosana de Microsoft. Lo tenemos aquí al lado nuestro y hablamos un poquito sobre el tema de la inteligencia artificial, sobre la cuarta revolución industrial, sobre todo esto que está ocurriendo con estos cambios de paradigma, las nuevas tecnologías que se van mezclando con otras tecnologías que ya existen. Y en un momento van a escuchar ustedes a David hablando un poco sobre todo este tema y todo lo que Microsoft trae para nosotros. Así que bienvenidos a otra edición de Eureka Inspiring Podcast. Mi nombre es Carlos Javier Carvajal Amaya, soy el CEO de la agencia de marketing, la agencia creativa Arquitectura de Marca. Y este podcast llega a ustedes en una presentación especial de la agencia de voces para Latinoamérica, agenciadevoces.com. Bienvenidos, Eureka Inspiring Podcast. Bienvenidos a Eureka Inspiring Podcast. Queremos compartir contigo todo acerca de los temas que nos apasionan y que nos inspiran. Eureka Inspiring Podcast. Hola, soy David Tolosana en Eureka Inspiring Podcast. Estamos muy felices de estar en Lima, Perú, gracias al SEC, al Consejo Empresarial Colombiano, dando apertura a nuestra agencia Arquitectura de Marca y agencia de voces en este mercado que es tan interesante para toda Latinoamérica. Muchas gracias a Luis Fernando, gracias a Camila, gracias a Daniuxa y a todo el equipo de trabajo del SEC que nos ha permitido estar aquí compartiendo y aprendiendo bastante. Bueno, y como lo prometido es deuda, pues estamos con David Tolosana de Microsoft. Vamos a hablar un poco de qué tener en cuenta como compañía. Seguramente ustedes se han hecho esta pregunta para implementar en las empresas inteligencia artificial. Es muy importante aprender, formarse, entender qué es lo que están haciendo los principales proveedores de inteligencia artificial. Es muy importante empezar a usar sin miedo ChatGPT, entre otras herramientas que están al alcance de cualquiera en este momento. Entonces, con David vamos a hablar un poco sobre esos dilemas éticos y morales también dentro de la utilización de la inteligencia artificial. Tengo entendido que en Microsoft tienen un comité de ética y principios de guía para el uso de la inteligencia artificial. Esto ayuda a asegurar que los recursos se utilicen de una manera responsable, segura y transparente. Entonces, es muy importante entender que la inteligencia artificial nos va a complementar. Debemos aprovecharla, los trabajos obviamente pues van a variar, sin embargo nosotros debemos saber como humanos qué diferencia vamos a aportar. La inteligencia artificial es una ciencia, digamos que es como fabricar máquinas que puedan pensar como los humanos y bueno, puede hacer cosas que se consideren inteligentes, pero la inteligencia artificial necesita procesar grandes cantidades de datos, lo hacen de forma distinta a los humanos y el objetivo principal es ser capaz de reconocer algunos patrones, tomar decisiones y casi que juzgar como los humanos. Así que tómense su café, prepárense para esta gran entrevista con David Tolosana. David, bienvenido. Esto es Eureka Inspiring Podcast, hoy desde Lima, Perú. Estás escuchando Eureka Inspiring Podcast. Muy bien, estamos en Eureka Inspiring Podcast, hoy hablando con David Tolosana de Microsoft. David, qué placer tenerte en el podcast, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, David, hoy estuvimos en una conferencia muy interesante en Lima, Perú, con el Consejo Empresarial Colombiano, hablando sobre inteligencia artificial. Microsoft, ¿cómo está evolucionando en este tema de inteligencia artificial y nosotros los usuarios del común, cómo podemos acceder a estas herramientas? Bueno, se han visto últimamente, en los últimos meses, GPT ha sido lo que más ha estado de moda. Pero en realidad hay muchas tecnologías alrededor. En Microsoft hemos consolidado en nuestra nube todas las capacidades que ya teníamos de inteligencia artificial, reconocimiento de voz, de texto, imágenes, y le hemos agregado las capacidades generativas que traen estas nuevas tecnologías. Y lo estamos poniendo a disposición de cualquiera que pueda utilizarlo y también incluyéndolo en nuestros productos. Van a verlo muy pronto en Office, en Windows. Ya pueden utilizarlo en GitHub para desarrollar código y lo que queremos es extender estas capacidades, democratizarlas lo más posible para que cualquiera pueda usarlas. David, ¿tú crees que estamos en una siguiente revolución industrial después de la cuarta viene Internet y ahora viene este tema de inteligencia artificial que además va tan rápido? No, sí, definitivamente estamos viendo unos cambios de paradigma fuertes.
Yo creo que se van a acelerar incluso conforme estas tecnologías se vayan embebiendo más en las tecnologías que ya existen hoy en día. Y la recomendación que yo haría a todo el mundo es estudien, pónganse al día, entiendan qué es lo que está pasando, porque esto viene muy rápido, es una ola que viene muy deprisa. David, ¿qué debo tener en cuenta yo como compañía para poder implementar ciertas herramientas de inteligencia artificial? Ya nos dijiste prepararnos, entender que viene un paradigma. ¿Qué más recomendarías a todas esas personas que tienen? Yo a tu conferencia entré con muchas dudas, salí con más. ¿Qué nos recomendarías para no entrar como en ese pánico colectivo de lo que está ocurriendo? Bueno, yo les recomendaría, en primer lugar, sí, no espantarse, esto todavía no muerde a nadie. Pero sí empezar a estudiar. Hay muchas fuentes para poder formarse. En las páginas de Microsoft, de hecho, tenemos algunos cursos que están disponibles. Hay muchas partes. Entender qué es lo que están haciendo los principales proveedores. En nuestro caso, si uno ve los servicios que estamos disponibilizando, pues ya puede entender para dónde va la cosa. Y probar. O sea, al final de cuentas, yo creo que esto es empezar a usar ChatGPT, empezar a usar estas nuevas herramientas que están saliendo. Entender qué están haciendo, cuáles son los casos de uso principales. Yo creo que es una parte muy importante, sobre todo en la industria de cada uno. Y mantenerse al día, tratar de leer noticias, información y estudiar. ¿Necesito yo ser desarrollador para poder entender la inteligencia artificial? En realidad no, y justo desde Microsoft una de las cosas que hemos tratado de hacer es bajar la vara de acceso lo más posible, democratizar lo más posible. Tenemos herramientas, por ejemplo, para hacer machine learning usando arrastrar y soltar. Hay herramientas que, digamos, están al alcance de cualquiera para poder crear aplicaciones que tengan inteligencia artificial embebida. Bueno, la inteligencia artificial realmente existe desde hace muchísimos años y se ha venido aplicando constantemente y apenas hoy estamos viendo pues este boom. Microsoft, ¿cuál es la responsabilidad social de Microsoft? Que ahorita nos hablaste un poquito de eso. Y a niveles éticos y morales, ¿ustedes qué están haciendo para que esto, pues tratar de frenar la mala utilización de la inteligencia artificial? Sí, es un punto muy importante porque hoy en día estos sistemas hay que usarlos obviamente para que mejore la humanidad. Se pueden usar para muchas cosas, pero hay que tratar de usarlos para lo que realmente nos aporte. En nuestro caso en Microsoft creamos hace ya mucho tiempo, tenemos internamente un comité de ética y unos principios de guía sobre inteligencia artificial para asegurar que nuestras soluciones al menos se utilicen de una manera fair, de una manera justa, de una manera segura, de una manera responsable, de una manera transparente. Y yo lo que les animaría es a que cuando hagan un nuevo sistema se pregunten cómo va a impactar esto a las personas y sean muy responsables, entiendan muy bien lo que está pasando. Hay algunos trabajos que ya uno empiezan a desaparecer tal vez, o más bien podemos hablar de una evolución de ciertos trabajos muy operativos que ya se pueden mejorar y ayudarnos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Sí, de hecho ya estamos viendo temas como, por ejemplo, traducción, catalogar documentos, buscar información, que poco a poco pues van a ir desapareciendo porque ya las tecnologías de inteligencia artificial lo hacen igual o mejor que los humanos. Lo que tenemos que entender es, en primer lugar, que esta tecnología nos va a complementar, no está aquí para sustituir a nadie. Obviamente va a haber disrupción, va a haber trabajos que van a variar muchísimo. Tenemos que entender dónde está nuestro valor, qué aportamos nosotros en nuestro trabajo, cuál es nuestro diferenciador como humano. Y potenciar eso y ver cómo utilizar la inteligencia artificial para reforzar y potenciar lo que podemos hacer. Bueno, David, muchas gracias. Vamos a terminar este podcast con una sección que me gusta mucho que se llama las preguntas rápidas. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas rápidamente. ¿Listo? Vale. El sofá más rápido del mundo alcanzó los 148 kilómetros por hora. Estas son las preguntas rápidas en Eureka, Inspiring Podcast. Regresamos con las preguntas rápidas. Hoy estamos con David Tolosana de Microsoft, acompañándonos muy amablemente. David, te voy a hacer unas preguntas rápidas para que nos contestes sin pensarlo. Un equipo de fútbol. El Real Zaragoza. Un país. España. Una canción. No me canso de Mecano. Un software. Yo diría Office. Una compañía tecnológica. Microsoft. Una posición. A mí me gustan los arquitectos y los consultores, que son los que se pelean ahí en la trinchera. Ok, muchas gracias, David. Un placer. Muy amable. Gracias por estar con nosotros en Eureka Inspiring Podcast. Gracias. Eureka Inspiring Podcast. Una interesante conversación con David Tolosana desde Lima, Perú, de Microsoft, hablando un poco sobre todo lo que viene con todo este ecosistema de la inteligencia artificial. Eureka. Inspiring Podcast. Esta es una definición de Microsoft
de acuerdo a la inteligencia artificial y dice lo siguiente: mediante las matemáticas y la lógica, la inteligencia artificial es un sistema informático que simula el razonamiento que utilizan los humanos para aprender de la nueva información y tomar decisiones. Un sistema informático artificialmente inteligente hace predicciones o emprende acciones basándose en patrones de datos que ya existen y puede aprender de sus errores para aumentar su precisión. Algunos conceptos dentro de la inteligencia artificial son, por ejemplo, el machine learning o el aprendizaje automático. Es ese proceso de utilizar modelos matemáticos de datos para ayudar a un ordenador a aprender sin instrucciones directas. Se considera un subconjunto de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático utiliza algoritmos para identificar patrones de los datos y esos patrones se utilizan después para crear un modelo de datos que pueda hacer predicciones. Con más datos y experiencia, los resultados del aprendizaje automático o de machine learning son más precisos. Y les voy a explicar a ustedes, de acuerdo a ChatGPT, como si fuera a explicarle a un niño esto qué es lo que nos recomienda ChatGPT. Nos dice: imagina que tienes un amigo muy inteligente que sabe muchísimas cosas. Este amigo se llama ChatGPT. A diferencia de nosotros, que aprendemos de la experiencia y la práctica, ChatGPT aprendió leyendo muchos libros, historias y conversaciones en la computadora. Entonces, cuando le haces una pregunta, ChatGPT piensa en todas las cosas que ha leído y trata de darte la mejor respuesta posible. Es como tener un robot amigable que siempre quiere ayudarte a aprender o a responder tus preguntas. Pero a veces, como a veces nos pasa a nosotros, puede equivocarse, así que siempre es bueno verificar la información con otras fuentes también. Muchas gracias por estar con nosotros en Eureka Inspiring Podcast. Mi nombre es Carlos Javier Carvajal Amaya, CEO de la agencia Arquitectura de Marca, y este podcast llega a ustedes desde Lima, Perú, en una presentación de Agencia de Voces, la agencia de voces de Latinoamérica. Recuerden visitar agenciadevoces.com y arquitecturademarca.com.co. Nos escuchamos en otro episodio de Eureka Inspiring Podcast. Inspiración. Mercadeo. Vivencias. Publicidad. Redes sociales. Comercio digital. Bienvenidos a Eureka Inspiring Podcast. Queremos compartir contigo todo acerca de los temas que nos apasionan y que nos inspiran. Eureka Inspiring Podcast.